Severus llevó la caja a su estudio y la abrió. Dentro, encontró dos carpetas grandes. Una etiquetada como manuscrito y la otra etiquetada como documentos. Abriendo la carpeta documentos primero, Severus le dio al contenido una mirada superficial. Parecía contener varios documentos financieros, informes médicos, expedientes académicos, cartas y otra documentación que databa desde el momento del nacimiento de Harry hasta el presente. Dejó esta carpeta a un lado por el momento. Severus se preparó un poco de té y se sentó en su silla favorita frente a la chimenea. Cogió la carpeta manuscrito y la abrió. Señaló que los contenidos se dividieron en dos secciones. El primero se tituló Mi vida y el segundo se llamó La gente de mi vida. Pasando a la primera sección, Severus comenzó. Harry, solo Harry. Me han llamado muchas cosas en mi vida. El niño que vivió, Frick, el elegido, Scaread, el heredero de Slytherin, el niño dorado, el niño que conquistado, el salvador y muchos otros. Cada apodo lleva consigo un conjunto diferente de las verdades y las imágenes. Sin embargo, ninguno de ellos le dice que yo soy Harry simplemente. Severus se sintió atraído por el estilo de escritura simple de yo, sin notar el paso del tiempo mientras continuaba el resto del día y la mayor parte de la noche. Mientras leía, hojeó la carpeta documentos para comprobar cada afirmación. Se encontró experimentando emociones que nunca esperó sentir en nombre de Harry Potter. Incredulidad, indignación, tristeza, desesperanza, ira y otras que no podía definir fácilmente. Se enteró de la increíble decisión de Albus Dumbledore de colocar a un Harry recién huérfano con personas que temían y odiaban todo lo que él era. Fue testigo del dolor y la tristeza de una infancia abusiva, solitaria y negligente, y la aprensión y confusión de ser arrojado a un mundo mágico y un centro de atención sin una pista. Severus se dio cuenta del conocimiento de que no había nadie en quien Harry pudiera confiar en busca de ayuda y la falta de alguien en quien pudiera confiar. Finalmente, Severus estuvo expuesto al terror de tener que enfrentarse al Señor Oscuro una y otra vez, siempre solo, el peso de la profecía sobre sus jóvenes hombros y el conocimiento de que no estaba destinado a sobrevivir. Severus se enteró de las maldiciones infligidas a Harry en la batalla final. Todos los muggles son desviados de su presencia, sintiendo una mancha en el aire a su alrededor, por lo que la vida entre ellos era imposible. Su magia se había vuelto errática e impredecible, por lo que la vida entre magos también era inviable. Dumbledore había vaciado las bóvedas de Potter y Black, vendiendo propiedades y reliquias según fuera necesario para el esfuerzo de guerra. Evidentemente, dado que no se esperaba que Harry sobreviviera a la guerra, y como no había otros en las líneas de sangre Potter o Black, o al menos ninguno que Dumbledore considerara digno, no habría necesidad de su herencia. Incapaz de tener un trabajo en el mundo muggle debido a su mancha, o en el mundo mágico debido a su magia inestable, y no tener casa o ahorros. Además de eso, había dejado a Harry sin hogar y desamparado. Ni siquiera Hogwarts lo aceptaría. Además, debido a la muerte de Dumbledore antes de la mayoría de edad de Harry y el final de la guerra, no había ningún recurso legal disponible para reclamar ni siquiera una parte de los fondos o propiedades. Su vida social también era inexistente. Nadie estaba interesado en Harry, solo en uno de los otros nombres por los que era conocido. Estaba desesperadamente solo. Volar, la única libertad, un poco de control, que había tenido en su vida ya no era posible con su magia poco confiable. El sueño lo esquivaba, las pesadillas invadían cada intento. Su apetito y su salud sufrieron. En un último esfuerzo por tener algo para sí mismo, trató de contar su historia, solo para que le dijeran que nadie quería saber la verdad real de su vida. Las cartas de rechazo de varias editoriales mágicas que se encuentran en la carpeta documentos dan fe de este hecho. Pasando a la segunda sección del manuscrito, Severus se enteró de las personas en la vida de Harry. Los Dursley, que le habían robado la imagen de sí mismo y la autoestima y le habían negado la bondad y las necesidades humanas básicas. Sus amigos, que lo habían abandonado cuando, debido a sus problemas mágicos, no podía ser un participante activo en sus vidas. Y los profesores que había conocido en Hogwarts, que tenían el poder que había dominado a los 17 años y no querían tener nada que ver con él. Además de su familia y supuestos amigos, ciertos miembros del personal recibieron entradas más largas. Albus Dumbledore fue visto como el abuelo senil y como el maestro de ajedrez extremadamente manipulador que jugaba con la vida de las personas como si fueran peones en su tablero de ajedrez pervertido. Minerva McGonagall era la tía severa y sensata, a quien le gustaban sus alumnos y estaba orgullosa de sus logros, aunque con los ojos vendados, viendo solo lo que deseaba ver. Rubeus Hagrid fue su primer amigo. Harry recibió de él su primer pastel y regalo de cumpleaños junto con la primera información real sobre su identidad. Sin embargo, Hagrid no era exactamente un adulto en el que se pudiera confiar.
Poppy Pomfrey le brindó la única atención que había recibido y mantuvo su abuso en secreto después de que Harry la convenció de la necesidad de hacerlo si el mundo mágico hubiera descubierto que ni siquiera podía defenderse de un gordo mugle. ¿Qué habría significado eso para la esperanza y la fe que el público depositaba en él para su eventual triunfo sobre el mal? Tal como estaba, el mundo mágico era extremadamente voluble en su lealtad hacia él. Poppy acordó guardar su secreto y se ocupó de sus necesidades físicas y emocionales lo mejor que pudo, brindándole atención médica y pociones, que ella misma preparó para que otros no se dieran cuenta, un oído comprensivo y un hombro sobre el que llorar. Severus estaba bastante sorprendido de encontrarse a sí mismo como la única persona en la vida de Harry que llegó a ganarse su mayor respeto y confianza. Ni siquiera Poppy tenía esos honores y definitivamente no sus amigos más cercanos, cuyas lealtades finales no estaban aseguradas. La explicación de Harry fue que la difícil historia de Severus lo había hecho leal solo a sí mismo. A pesar de eso, él era el único que siempre le decía a Harry la verdad, sin importar lo difícil que fuera escucharlo. El hombre siempre lo empujaba a esforzarse más y a hacer lo mejor que podía y, de alguna manera, siempre se las arreglaba para estar allí para salvarlo, ayudarlo y recoger los pedazos, y aquí estaba de nuevo, haciendo exactamente de lo que Harry lo había acusado. Suspiró, ¿cómo llegué a esta situación? Recibió una sorpresa adicional cuando vio lo que Harry había escrito a continuación. Severus Snape fue el hombre más valiente que conocí. Él creyó en mí cuando nadie más lo haría y nunca me trató como subhumano o sobrehumano como todos los demás. Era el padre que nunca tuve, pero que necesitaba desesperadamente. Viví por el raro destello de orgullo en sus ojos cuando hacía algo que cumplía con sus elevados estándares. Volaría alto durante días después. Nunca podría haber tenido éxito en enfrentar mi destino sin el apoyo secreto que él me brindó. Lamento profundamente no haber tenido la oportunidad de decirle cuánto lo admiraba y respetaba, o de agradecerle todo lo que hizo por mí a pesar de que parecía odiarme con cada fibra de su ser. Nunca me perdonó por parecerme a mi padre, ni por tener los ojos de mi madre. Siempre me he preguntado si él habría sido más tolerante conmigo si yo me hubiera parecido menos a ellos. Severus cerró los ojos y respiró hondo. Si estaba siendo honesto consigo mismo, tenía que reconocer que Harry había entendido a todos y cada uno de ellos perfectamente, especialmente a sí mismo. Era desconcertante la extraña habilidad de Harry para ver la verdad en quienes lo rodean. Solo sirvió para subrayar la veracidad de la historia de Harry. Pasó a la última página de la cuenta. Era una especie de epílogo escrito en forma de solicitud final. Elijo terminar mi existencia, aquí. Severus notó la peculiar elección de palabras de Harry de existencia en oposición a la elección más común de vida en el aniversario de la muerte de mis padres, cuando mi propio destino fue sellado, en un momento del día en que no me descubrirían rápidamente. No tengo nada que dejar atrás excepto mi historia y mi nombre. Harry. Solo Harry. Severus cerró la carpeta del manuscrito y se sentó. Se sintió agotado respirando profundamente, recuperó lentamente el control de sus emociones. Luego, agradeció a Merlin por la emergencia en San Mungo, que había retrasado su visita al cementerio hasta la medianoche en lugar de al anochecer cuando solía ir. Si no fuera por las pociones inesperadas que había tenido que prepararles, no habría estado allí para salvar la vida de Harry. De nuevo, añadió con ironía para sí mismo. No le habrían dado esta oportunidad de arreglar las cosas. Con el corazón apesadumbrado, volvió a colocar ambas carpetas en la caja y fue a la cocina a preparar un poco de té. Aún faltaban un par de horas para el amanecer, pero Severus sabía que ahora no dormiría. Mientras esperaba a que el agua llegara a hervir, miró hacia la tierra iluminada por la luna. Se sorprendió al ver a Harry sentado en la orilla del lago cuando había salido de la cabaña. Severus preparó 2 tazas de té y se dirigió hacia Harry. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó suavemente, entregándole a Harry la segunda taza. Gracias, dijo Harry. Por supuesto, es tu lago. ¿Otra pesadilla? Asintió Harry, uno suave, relativamente hablando. No te escuché salir de la cabaña. No quería despertarte. No estaba durmiendo, estaba leyendo, admitió Severus. Se aclaró la garganta. Te debo una disculpa, muchas, en realidad. Te debo mucho más, respondió Harry. Vamos a llamarlo incluso. Severus asintió en señal de aquiescencia y ambos se sentaron, bebiendo té amigablemente en el silencio previo al amanecer. N/A. Por favor revise, realmente me gustaría saber lo que piensa. Severus llevó la caja a su estudio y la abrió. Dentro, encontró 2 carpetas grandes. Una etiquetada como manuscrito y la otra etiquetada como documentos.
Abriendo la carpeta documentos primero, Severus le dio al contenido una mirada superficial. Parecía contener varios documentos financieros, informes médicos, expedientes académicos, cartas y otra documentación que databa desde el momento del nacimiento de Harry hasta el presente. Dejó esta carpeta a un lado por el momento. Severus se preparó un poco de té y se sentó en su silla favorita frente a la chimenea. Cogió la carpeta manuscrito y la abrió. Señaló que los contenidos se dividieron en dos secciones. El primero se tituló Mi vida y el segundo se llamó La gente de mi vida. Pasando a la primera sección, Severus comenzó. Harry, solo Harry. Me han llamado muchas cosas en mi vida. El niño que vivió, Frick, el elegido, Scaread, el heredero de Slytherin, el niño dorado, el niño que conquistado, el salvador y muchos otros. Cada apodo lleva consigo un conjunto diferente de las verdades y las imágenes. Sin embargo, ninguno de ellos le dice que yo soy Harry simplemente. Severus se sintió atraído por el estilo de escritura simple de Yo, sin notar el paso del tiempo mientras continuaba el resto del día y la mayor parte de la noche. Mientras leía, hojeó la carpeta documentos para comprobar cada afirmación. Se encontró experimentando emociones que nunca esperó sentir en nombre de Harry Potter. Incredulidad, indignación, tristeza, desesperanza, ira y otras que no podía definir fácilmente. Se enteró de la increíble decisión de Albus Dumbledore de colocar a un Harry recién huérfano con personas que temían y odiaban todo lo que él era. Fue testigo del dolor y la tristeza de una infancia abusiva, solitaria y negligente, y la aprensión y confusión de ser arrojado a un mundo mágico y un centro de atención sin una pista. Severus se dio cuenta del conocimiento de que no había nadie en quien Harry pudiera confiar en busca de ayuda y la falta de alguien en quien pudiera confiar. Finalmente, Severus estuvo expuesto al terror de tener que enfrentarse al Señor Oscuro una y otra vez, siempre solo, el peso de la profecía sobre sus jóvenes hombros y el conocimiento de que no estaba destinado a sobrevivir. Severus se enteró de las maldiciones infligidas a Harry en la batalla final. Todos los muggles son desviados de su presencia, sintiendo una mancha en el aire a su alrededor.